¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vayan muy bien por ahí. El gas licuado del petróleo o GLP. Este es un residuo que sale naturalmente de las extracciones de petróleo y de gas natural, habitualmente. De hecho, en España, cuando usamos GLP, estamos utilizando sobre todo la fuente del gas natural, por lo que no se usa petróleo normalmente en el gas que llega hasta nuestro país. Así que, de hecho, estamos separando este combustible de la extracción del petróleo, aunque una parte, como digo, importante también sale del petróleo. Y sale de manera natural. Allá donde hay una extracción de petróleo o de gas, hay una emanación de este gas en concreto, del gas licuado del petróleo, que sale de sumar el butano y el propano. Se le llama licuado del petróleo, o en este caso del gas natural, porque es fácil de transportar con estos dos gases primigenios en estado líquido. De hecho, se puede almacenar de una manera mucho menos presurizada que el gas natural y, por supuesto, también que el hidrógeno. Se utiliza para generar calor, para alimentar industrias y, por supuesto, también para mover coches y vehículos comerciales, hasta convertirse en el combustible alternativo más usado del mundo. En Europa circulan actualmente más de 15 millones de vehículos movidos por GLP. Es normal que en nuestro entorno haya mucho más parque móvil con este gas. Italia, Francia, pero sobre todo también Portugal, Holanda o la mismísima Alemania tienen millones de vehículos circulando, mientras en nuestro país apenas si llegamos a los 100.000. Pero es que hay estados como Turquía donde casi la mitad de los coches se mueven con gas GLP. ¿Pero realmente el GLP utilizado para automoción es un gas limpio? Bueno, hay un hecho irrefutable. El GLP tiene menos átomos de carbono en cada molécula por los componentes por los que está producido, comparado, por ejemplo, con el diésel y la gasolina. Esta verdad irrefutable hace que su combustión sea mucho más limpia en lo que se refiere a partículas negras, también denominadas partículas de hollín. En lo que se refiere a los óxidos de nitrógeno, que son un componente que aparece especialmente en las combustiones donde se alcanza más temperatura como el diésel, hay disparidad de criterios. Hay un debate. Normalmente se ha aceptado que el GLP emite menos partículas de dióxido de nitrógeno que la gasolina y que el diésel, pero en los últimos tiempos hay estudios de ONGs medioambientales que no están a favor del gas en tanto en cuanto es un combustible fósil, que afirman que es igual o peor que los otros combustibles. La cuestión es que según a la fuente a la que vayas te puedes encontrar que el GLP es el más limpio o que es el más contaminante. Hacen falta y urgen estudios independientes en este sentido, más allá de medios politizados o intereses económicos que demuestren exactamente en qué punto está respecto a los óxidos de nitrógeno el GLP. Lo que es irrefutable es que la combustión en lo que se refiere a partículas es mucho más limpia que en los otros combustibles y por eso, al margen de los dióxidos de nitrógeno, que como digo, es una cuestión que tendremos que medir nosotros de manera independiente para demostrar cómo está exactamente, es más limpio que los combustibles tradicionales y por eso su potencial está especialmente en las ciudades, a donde más problemas tenemos y a donde más se producen estas boinas producidas principalmente por las partículas de hollín. En lo que se refiere, aparte de la salud de las personas, a las emisiones de CO2, consideradas como causantes en parte o potenciadoras del calentamiento global, el GLP igualmente emite menos CO2 que la gasolina y el diésel, pero por contra, debido a su menor capacidad calórica, se acaba compensando y más o menos podemos decir que tiene unas emisiones de CO2 parecidas a las del diésel y algo más bajas que los vehículos de gasolina. Por todo esto, desde hace muchos años en la Unión Europea se decidió que era estratégico utilizar el GLP como alternativa al petróleo. Ya habéis visto que en muchos casos se extrae también del gas natural. Por eso está subvencionado su precio. Hoy en día, cuando estoy grabando este vídeo, más o menos la gasolina la tenemos a 1,30, el gasoil más o menos a 1,20, redondeo, el GLP está aproximadamente a 0,70. Además de esta subvención en el precio, que está garantizada hasta 2025, que sepamos, tenemos incentivos fiscales que se han ido retirando poco a poco. Ya no hay ayudas a la compra, pero sí en el impuesto de circulación o en el aparcamiento, puesto que el coche tiene precisamente, por lo explicado, la pegatina eco. Y es que cuando se empezó a utilizar el gas licuado del petróleo no existía ninguna alternativa directamente a la gasolina y al diésel, y esta era la mejor opción en su momento. Además, si tu coche es de Euro 4 en adelante, usualmente en vehículos de gasolina específicamente de 2006 en adelante, la transformación a GLP en un taller autorizado te puede proporcionar la etiqueta eco a posteriori. Pero para ayudarme a explicarte mejor el GLP, sus particularidades y por qué en España sigue siendo un gran desconocido, tengo el apoyo de Javier Molina, un mecánico que, bueno, mejor que se presente él solo. Me llamo Javier Molina y llevo 16 años montando equipos de autogás. Molina trabaja en su taller desde hace años exclusivamente dedicado al GLP. Y como ves, los vehículos que tiene en su entorno, los que transforma, no son precisamente coches antiguos o vetusto. Son híbridos de última generación que en muchos casos van destinados al mundo del taxi. Mundo, por cierto, que es el que más mira por el ahorro y también por la fiabilidad mecánica.
Así que, en cierta medida, seguir hablando del GLP en España, sobre todo por desconocimiento, como aquellos coches que llevaban la bombona de butano antaño, es tan justo o injusto como hablar de los vehículos eléctricos y poner imágenes de aquellos coches del siglo XIX que fueron algunos de los primeros automóviles que hubo en la historia de la automoción, o por ejemplo hablar del motor de combustión y ponerte la imagen de un Forte que esencialmente, tanto en el mundo eléctrico como en el mundo de la gasolina como en el mundo de GLP, son tecnológicamente lo mismo. Pues la gente recuerda aquello y hacen referencia a lo de las bombonas de butano. No, esto ha evolucionado como todo, ¿no? Han evolucionado los motores diésel a los TDI modernos, HDI, ha evolucionado también el motor de gasolina, que en España lamentablemente nos lo hemos perdido. O sea, la evolución del motor de gasolina en España se mueve con gasoil. Entonces esa evolución la hemos perdido. Entonces que la gente todavía están anclados en el tema de las bombonas de butano. ¿Qué pasa? Pues que esto ha evolucionado exactamente igual. Evolucionan los motores de carburación con la famosa bombona de butano, depósito que se coloca en el boco de repuesto, y al igual que la tecnología del motor, la inyección mecánica, luego la inyección multipunto y ahora la inyección directa, pues los sistemas de gas lógicamente van evolucionando igual. En el asunto del GLP hay varias cuestiones muy relevantes. La primera de ellas es que los equipos que se montan en los coches en el mercado de la postventa tienen distintas calidades. Eso de que el GLP consume más y el coche corre menos es cierto, pero se ha evolucionado tecnológicamente y de ese 20% menos de potencia y 20% más de consumo lo hemos reducido en un 10% respecto a la merma de potencia y de consumo, en algunos casos incluso menos, un 5%. Efectivamente puede haber problemas mecánicos que están relacionados con lo que es el dimensionamiento de la resistencia del motor del automóvil. Sin embargo, en España seguimos con esta imagen que nadie se ha preocupado mucho tampoco de romper, más que, como dice él, con el boca a oreja en los talleres. España, al igual que Alemania, con toda la Alemania que es, que parece que son los dioses de Europa, resulta que tenían el mercado vetado igual que nosotros. O sea, hasta el día 1 de enero del año 2004, en Alemania y en España no se abrió el mercado, cuando en Portugal, en Francia, en Italia, en todos los países alrededor nuestro, estaban ya funcionando con el GLP. ¿Qué pasa? Pues que se abrió el mercado en España en el 2004, el día 1 de enero, y en Alemania le han dado mucha publicidad y aquí en España pues no sabemos por qué no evoluciona a la velocidad que debe. Entonces la publicidad al final la tenemos que hacer nosotros, los propios talleres y instaladores. ¿Por qué en todos los países ha evolucionado como ha evolucionado y sin embargo aquí en España estamos a este nivel que estamos? En Alemania tienen 600, 700.000 coches con gas ya y aquí en España estaremos por los 100 y pocos mil. Es una cosa que va muy lenta, no se promociona, no se publicita. ¿El por qué? Pues habrá que ir más arriba, ¿no? Yo llego hasta donde llego. La cuestión es que, bajo mi punto de vista, una de las grandes desconfianzas del usuario medio es la fiabilidad en un vehículo a GLP. Ya habéis visto que los que más kilómetros hacen con los coches y los que más dinero se juegan utilizan GLP. La clave aquí de nuevo es qué sistema estás montando en qué coche. Existen soluciones y sobre todo existen fabricantes que tienen bases de datos en las que conocen vehículos que pueden ser problemáticos y así incluso en esos coches problemáticos tomar las medidas en la instalación necesarias para que tu coche dure los miles de kilómetros que tiene que durar. Algunos de los problemas tradicionales como la corrosión están resueltos y otros, como el hecho de que el GLP por el aumento de la temperatura en la cámara de combustión puede acabar generando problemas graves en el sistema de válvulas, están resueltos y hay sistemas si sigues algunos fabricantes según nos explica el propio Javier. El sistema de aditivo, ¿vale? Es aquel chisme que hay de allí, es una bomba. Sí. ¿Vale? Va programada en relación a los parámetros que nos ha salido de la calibración del gas. Si yo cuando hago la calibración del gas le pongo unos parámetros de funcionamiento. Entonces, el sistema de aditivo lo que se programa es con los parámetros que ha salido de la calibración del gas y lo que va haciendo es que le va aportando, se programa la centralita del aditivo y lo que va haciendo es que va aportando a través, viene desde la bomba hasta un repartidor y el repartidor lo que hace es que en cada uno, aquí en este lado lo ves perfectamente cómo se va a aportar el aditivo. Entonces, cuando inyecta el gas, directamente lo que le está haciendo es metiéndole la cantidad adecuada de aditivo para cada cilindro. Perfecto, y de esta manera estamos protegiendo justamente... Desde la primera inyección de gas. Desde la primera inyección, el motor. Para que a la hora de quemar el gas se haga de forma que sea, digamos, protectiva para el motor. Hace varias funciones. Hace una función de acelerante para que el gas se queme más deprisa y por lo tanto genere menos temperatura y luego al mismo tiempo lleva unos componentes de aditivo que lo que van a hacer es proteger las cabezas de las válvulas y los asientos de las válvulas. Al margen de eso, igualmente, es muy importante tener en cuenta que según la calidad de GLP de equipo de conversión a GLP que vas a montar, específicamente los inyectores, tu sistema puede durar 80 o 100.000 kilómetros o más de medio millón sin ningún tipo de problema.
Una cuestión muy importante y que puede generar desconfianza también es por qué, si todas estas ventajas existen, los fabricantes de coches están abandonando el GLP. Esto es así, algunas marcas actualmente, como Opel, han abandonado directamente el GLP después de haber hecho una promoción intensiva. La industria del automóvil está teniendo grandes cambios en lo que se refiere a las emisiones de CO2 y el GLP al final está haciendo unas emisiones parecidas a las del diésel y están apostando intensivamente por la electrificación. Consideran que tener en la línea de montaje además un añadido de GLP no les es suficientemente rentable para el público que tienen actualmente. Pero es que además hay un añadido más, y es el asunto del paso de la inyección indirecta a la inyección directa. No todos los fabricantes de automóviles están preparados para este salto tecnológico ni han querido invertir, pero curiosamente hay fabricantes de montaje de postventa del GLP que sí que están preparados para ello. Todos los fabricantes, por las normativas de emisiones que tenemos tan restrictivas a nivel de Europa, pues están evolucionando hacia los motores de inyección directa. Y cierto es que hay algunos fabricantes que tienen o tenían en su catálogo motores de inyección indirecta. ¿Qué ocurre? Que los motores de inyección indirecta son los que tenían en su catálogo con GLP, porque es la tecnología que se ha usado siempre. Como el fabricante evoluciona el motor de inyección directa, no tienen tecnología para estos motores y no los quitan porque no funcionen, sino lo quitan porque no tienen tecnología. Entonces, eso sí, a nosotros sí que, por la marca con la que trabajamos nosotros, sí que nos está trayendo clientes porque trabajamos con una marca puntera en esta marca y continuamente están actualizando y sacando equipos para los motores más modernos. A nosotros, obviamente, esto no viene muy bien. Después de la gasolina y el diésel, los puntos estaciones de servicio con GLP son las más numerosas que hay en España. Tenemos aproximadamente 600, algo más ya, puntos de servicio y es relativamente fácil que en todas las capitales de provincia del país tengas un punto para recargar GLP. Todavía queda mucho para hacer. Para que os hagáis una idea, en un país como Portugal, que lleva aprovechando este gas desde hace muchísimo más tiempo que nosotros, tienen 5.000 puntos de recarga. Esto que tengo aquí detrás es una estación de carga para vehículos eléctricos que está en construcción, todavía no está operativa. Es un poco un símbolo de la situación actual. Este vehículo es un vehículo que también funciona a gas, es un eléctrico de rango extendido que está convertido a GLP. Así que aquí, cuando me quedo sin electricidad, no puedo cargar todavía, pero sí que puedo cargar gas en la estación de servicio que tengo ahí enfrente. Nuestra labor básica es todo lo que no nos están informando a través de los medios de comunicación, es los profesionales como yo y tantos talleres que hay en España, es informar perfectamente al cliente de cómo funciona esto, de la seguridad que lleva, porque hay una cosa que no hemos tocado y es la seguridad que lleva el sistema de gas. Mucha gente dice, bueno, es que eso explota, es que al ser un accesorio que se monta posterior del coche, la normativa de seguridad que exige es incluso superior a la que trae el propio coche en gasolina. O sea, hay una serie de circunstancias o de situaciones que en gasolina puede generar un problema que el gas no lo va a generar porque lleva una medida superior de seguridad. Una de las cosas menos conocidas del GLP y que tampoco cuentan mucho las organizaciones no gubernamentales preocupadas especialmente por el aire que respiramos en Occidente es que el Banco Mundial y muchas organizaciones humanitarias consideran que el GLP es el combustible, el gas con mayor potencial para ayudar a millones de personas, a cientos de millones de personas, a poder calentarse y a poder cocinar con condiciones controladas en aquellos lugares del planeta en los que esto todavía no es posible. Y es que, aunque parezca mentira, el GLP es el gas que tiene la mayor capilaridad y distribución en todo el mundo. Al final, allá donde hay una bombona, hay una posibilidad de distribuir GLP en los lugares más recónditos del planeta, como actualmente está ocurriendo. En los inicios de la era nuclear, algunos países tuvieron la brillante idea de coger los residuos nucleares de alta intensidad, meterlos en barriles y lanzarlos al mar, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de cuidado y sin ningún tipo de miramiento con el medio ambiente. Ni para el medio ambiente ni para las personas que trabajaban en esos momentos tirando esos barriles al océano. La cuestión es que el GLP está presente allá donde hay un yacimiento de gas natural o de petróleo. Tradicionalmente, hace ya muchos años, con el GLP pasaba algo parecido. Se lanzaba directamente a la atmósfera sin ningún tipo de control o, como mucho, se quemaba en el yacimiento. De hecho, esa imagen tradicional que ves en el yacimiento de petróleo en la refinería, con esa llamarada de fuego que sale, es directamente de los gases que emana el petróleo o el gas natural, entre ellos el GLP, que es propano y que es butano. Así que la estupidez, la gran pregunta es ¿qué es mejor? Si dejamos que mientras haya yacimientos de petróleo y de gas natural a lo largo de los años, este gas que tiene un valor y un poder calórico se disipe en el aire sin más, o si lo valorizamos y lo aprovechamos para
que mejore la condición de las personas del tercer mundo en lo que se refiere al calor y a la alimentación, y también que se aproveche como medio de transporte como ya se está utilizando hoy en día. La cuestión, como siempre, es que nuestra cabeza puede funcionar muy rápido. Todos queremos el salto hacia las energías renovables, todos queremos la descarbonización y la eliminación de las emisiones. Pero entre medias hay unos pasos y unos caminos a seguir. Así que, de nuevo pregunto, ¿cuál es la estupidez? ¿Aprovechar el GLP con todas las características que tiene a nuestro favor o directamente dejar que se disipe en la atmósfera mientras siga existiendo el yacimiento de petróleo y el yacimiento de gas natural? La pregunta la hago y la respuesta te invito a que me la des tú mismo. Muchas gracias. Hasta luego.